contra las violencias machistas, Violencia Cero, os damos, bueno, pues la gracias, la bienvenida por participar en la jornada. A nosotras nos gustaría, somos una plataforma contra la violencia hacia las mujeres y nos gustaría, antes de comenzar, sabemos que el tema que esta tarde nos trae aquí, por lo que nos hemos conectado, es para hablar de la CEDAW, pero sí que nos gustaría tener un recuerdo para todas las mujeres que están sufriendo actualmente violencia, para todas las mujeres que han sido asesinadas, especialmente para nuestra vecina de Benajarafe, que fue asesinada el domingo, Eva María, y también, como no puede ser de otra manera, para María Salmerón, una madre protectora que lleva 20 años ahí luchando contra la justicia patriarcal, cuando el único delito que ha cometido María es intentar proteger a su hija de un padre maltratador. Y si nada lo remedia, pues María tiene hasta el viernes, hasta mañana de plazo para entrar en prisión. Así que nuestra solidaridad en nombre de todas las compañeras que conformamos la plataforma, nuestra solidaridad con María. Como comentaba Andrea, esta jornada forma parte de un proyecto que presentamos al Instituto Andaluz de la Mujer. Tengo que disculpar a Mariena Santiago, que es la coordinadora del Instituto de Málaga, que iba a estar con nosotras, pero que le ha surgido un problema de última hora y no nos puede acompañar y me ha pedido que la disculpemos y en su nombre pues la disculpamos. Cuando nosotros nos pusimos, ¿no?, a organizar esta jornada, que fue allá por el 2020, cuando nos presentamos a la convocatoria de subvención, nosotros entendíamos que para 2021, finales de 2021, 2022, evidentemente el gobierno de la nación tendría o habría presentado ya su informe correspondiente al año 2020, que es cuando lo tenía que presentar. Nuestra sorpresa es que el gobierno pidió un aplazamiento en 2020 y a la fecha que estamos todavía no sabemos cuándo el gobierno va a presentar el informe. No obstante, nosotras, como lo teníamos organizado, nos hubiese gustado poder presentar el informe una vez que el gobierno hubiese presentado el suyo, la plataforma estatal hubiese presentado el suyo y luego después ya a nivel de las comunidades autónomas pues ir presentando el nuestro. Pero bueno, esto no ha podido ser así, nosotras seguimos hacia adelante con nuestra agenda, entre otras cosas, porque si hay una dejación por parte del gobierno de presentar su informe, nosotras como sociedad civil sí que tenemos la responsabilidad de, bueno, pues de estar ahí pendientes, ¿no?, para que lo presenten y sobre todo intentando o poniendo de manifiesto las carencias que nosotras estamos observando. Para nosotras la CEDAW es importante porque es el instrumento internacional que ratifica o expone explícitamente la violencia estructural que sufrimos las mujeres. No voy a entrar en este tema de desarrollo de CEDAW porque a continuación hay una compañera que lo va a hacer. Entonces, el comentar que el informe que presentamos es el balance que hemos realizado el movimiento feminista a nivel de Andalucía, y que, bueno, la jornada nosotros la hemos dividido en los distintos apartados que contiene el informe, comenzando, como no puede ser de otra manera, por el contexto general de CEDAW, explicando qué es la CEDAW y a partir de ahí pues iremos tocando los distintos temas de que consta el informe. Es violencia de género, laboral y derechos económicos, educación, prostitución y trata, migraciones, participación, salud e impacto COVID. Esos son los temas que vamos a tocar esta tarde. Y yo, para no extenderme más, le doy la palabra a mi compañera Peral Iglesias Aparicio, que va a hacer el contexto de la CEDAW. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Voy a dar a compartir pantalla. Andrea o Rosabel, las administradoras. Sí. ¿Ya? Vale. Bueno, yo voy a dar pues todavía no pasa nada, me parece. Sí, pero lo pido una y otra vez, el compartir pantalla. Espera. Ah, vale, espera, vale. Espera un momento, estoy en ello. Ah, que me sale un mensaje, lo acepto, pero bueno, estas historias. ¿Ya puedes? Vamos a ver, aceptar.
No, me sale que está inhabilitado. Ahora. Vamos a ver. Ahora sí. Ajá, vale, vale, perfecto. Bueno, ¿lo veis? Ahí está, ¿no? Bueno, pues voy a hacer un recorrido. ¿Lo veis? Sí, sí, Pilar. Sí, vale, 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 perfecto. Bueno, pues entonces, vamos a ver. No, es que me parece que tengo que entrar, perdonad, que tengo que entrar por el otro modelito, porque si entro aquí, en esta. Vale, me imagino que ahora sí, ¿no? Vale, ¿lo veis? Bien. Bueno, lógicamente yo voy a hacer un recorrido cortito. La mayoría de conceptos que voy a utilizar entiendo que las que estamos participando aquí los conocemos, pero para encuadrar un poco más el informe. Evidentemente, lo primero que al hablar de CEDAW estamos en el marco de los derechos humanos de las mujeres. Esto es clarísimo. Y recordar... Pilar, pincha donde pone desde el principio para que se vea la diapositiva en grande. Ah, vale, vale, vale. Es que después ahora. No sé si me va... Ah, sí, vale, perfecto. Sí, sí. Vale, vale, vale. Bien, pues vuelvo a recordar esto de que estamos hablando del marco de los derechos humanos de las mujeres, que ya sabéis que no se nos consideró humanas hasta la conferencia de 1993 de Viena. ¿Qué es la CEDAW? Pues recordar que es una convención de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, que fue aprobada en la Asamblea General del 79, entra en vigor en el 81 y en España está ratificada desde el 84. Es decir, que obliga al Estado español, al gobierno estatal, a todos los gobiernos autonómicos y locales desde esa fecha. Y esto es importante recordarlo porque escuchamos últimamente con excesiva frecuencia manifestaciones de partidos políticos, incluso con presencia en órganos de poder, que hacen afirmaciones que parecen ignorar absolutamente las obligaciones contraídas en función de estos convenios internacionales. Sabéis que los estados pueden hacer alguna reserva y España tiene hecha una reserva únicamente relativa a la sucesión monárquica, que repetidamente el comité recuerda que debería de desaparecer. Como nos han dicho muchas veces Marcela Lagarde y Alda Facio, es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. Ese enlace es simplemente donde se accede al documento. Tiene 30 artículos, los primeros 6 es la definición de discriminación a la que ahora iremos, determina las obligaciones de los estados, también debida lectura debería ser para todos partidos y dirigentes. Después del 7 al 16 se centra en derechos de las mujeres y los siguientes van respecto al funcionamiento del comité y a la aplicación de la convención, de lo que hablaremos. He puesto aquí un listado de esos 16 primeros artículos para recordar cómo ya desde el 79 están tocando temas que tienen que ver absolutamente con las necesidades y los derechos de las mujeres, aún en los aspectos más básicos y en los aspectos que una y otra vez reivindicamos y defendemos. Hay algunas aportaciones muy importantes de la CEDAW. Lo primero porque determina muy bien qué se entiende por discriminación y va a hacer esta definición, que yo me estoy un poquito tapando a mí misma aquí. Bueno, va a decir que discriminación denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, y por si acaso queda algo fuera, en cualquier otra esfera. Vuelvo a decir que me parece importantísima esta definición y no solamente basta que una ley o una medida o una práctica lo tenga por objeto, sino que puede tener por resultado esa discriminación. Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos al recoger todos estos aspectos en un solo documento, promueve el modelo de igualdad sustantiva y plantea en el artículo 4 la importancia de las medidas de acción positiva temporales que luego se recogerán también en la plataforma de acción de Beijing 95. Otra cuestión que se olvida a ciertos políticos. Obliga a los estados a eliminar los estereotipos de género en los roles de hombres y mujeres.
obliga a los Estados. Esto lo reconoce en el preámbulo, dedica a ello el artículo 5, que indica que los Estados deberán tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que repercutan en la discriminación de las mujeres, y además lo vuelve a recoger en el artículo 10, el específico de educación, insistiendo en la necesidad de erradicar los estereotipos de género en todos los niveles, todas las formas de enseñanza, y mencionando específicamente los libros y programas escolares, cosa que sigue escandalizando a ciertas personas y grupos actualmente, 1979-2022. Hablemos del comité, que va a tener una importancia enorme en relación con los informes. Sabemos que está integrado por 23 personas expertas, representantes de los Estados miembros, son elegidas mediante voto secreto, celebra reuniones ordinarias y extraordinarias, y ya el reglamento está pensado desde el comienzo para que se renueve la mitad del comité cada 2 años. Ahora, por ejemplo, pues a final de diciembre de este año se renovará parte del comité, pero continuará otra parte, es decir, que nunca cambia completamente las 23 personas. Tiene algunas funciones, he destacado ahí: analizar los informes de los Estados, es decir, ese comité en algún momento se leerá este informe como anexo del informe estatal, formular la lista de asuntos y preguntas para que respondan los Estados en el proceso de presentación de los informes de que hablaré a continuación, elaborar recomendaciones generales que son extremadamente importantes porque vienen a completar ese articulado inicial, elaborar un informe anual que se presenta al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y también emitir declaraciones y llamados a la acción en momentos puntuales. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro en el que emitió el comité en abril de 2020 frente a la situación que podía generar de atentado a los derechos de las mujeres la pandemia COVID-19. Bueno, pues hasta el momento, entre 1986, que es la primera, y este año 2022, se han emitido 38 recomendaciones generales, porque la 39 está en estudio, se emitirá este año, pero no está todavía publicada. Y entonces es interesante resaltar que 3 van referidas a la violencia de género, porque la violencia no es un artículo específico del articulado de 1979, pero sí hay 3 recomendaciones generales que también obligan a los Estados. Una muy corta de 2012 y las 2 más importantes, la 19 de 1992 y la 35 de 2017. La 19 ya recoge una definición de violencia contra las mujeres y las niñas que está muy cerca de la que luego será la declaración el año siguiente de Naciones Unidas o las formulaciones más recientes del Convenio de Estambul, etcétera. Y veis cómo hay pues, algunas cuestiones muy específicas, como las referentes a mujeres en situación de refugio y asilo, la trata de mujeres y niñas, que es la 38, etcétera. Muy importante, y todas están también accesibles, incluido en castellano, menos la última que está en estudio, y todas es importantísimo conocerlas. Bien, ¿qué es esto del protocolo facultativo? Pues 20 años después de la firma de la Convención, se aprueba este protocolo facultativo, que entró en vigor en diciembre del año 2000 y España lo ratificó en 2001. Esto permite que personas individuales o asociaciones eleven al Comité CEDAW denuncias cuando se están violando sus derechos, los derechos protegidos por la Convención, y no están siendo debidamente atendidas judicialmente o administrativamente en sus países, después de haber agotado los procesos correspondientes. En España tenemos un caso que seguramente conocéis, el de Ángela González Carreño, que tuvo que recurrir a este mecanismo de protección de derechos tras haber sido asesinada su hija pequeña por un padre maltratador al que se le permitió y se le impuso, pese a las repetidas denuncias de la madre, las visitas obligatorias. Muy recientemente ha cumplido el Estado español la obligación que fue reconocida por el Comité CEDAW de reconocer el fallo que se había cometido y de compensar y cumplir la indemnización con Ángela González Carreño. Bien, ¿qué son los informes? Los Estados miembros tienen la
obligación de presentar un informe. Primero presentarlo al año siguiente de haber ratificado la convención y a continuación cada 4 años. O bien informes en momentos especiales cuando el comité lo solicite. Tienen la posibilidad de solicitar prórroga y actualmente nos estamos encontrando en la situación que mencionó Carmen de que tendría el Estado español que haber presentado su informe 2020 lo más tarde, era de 2015-2019, por la cuestión de la pandemia podría haber sido 2020, ha solicitado prórroga y ahora mismo no sabemos cuándo lo va a presentar. Podría suceder que si tardara mucho se lo requiriese el comité CEDAW. Confiamos en que sea dentro de este año 2022, pero de momento no tenemos constancia de cuándo va a ser. ¿Qué sucede cuando el Estado presenta su informe? El comité le hace también un listado de cuestiones y temas al Estado. Pero además la sociedad civil puede presentar los informes sombras o paralelos, de los que voy a hablar a continuación. Cuando hay la respuesta oficial a estas cuestiones, etcétera, también la sociedad civil podemos presentar nuestras respuestas a esas cuestiones. El Estado puede presentarse y debe presentar representantes en la sesión correspondiente para defender el informe y responder a las cuestiones planteadas por el comité, y el comité finalmente, teniendo en cuenta el informe del Estado y el informe sombra o informe paralelo, realiza lo que se llaman observaciones, que son aquellos puntos en que considera que el Estado tiene que tener en cuenta para modificar, hacer mejoras, etcétera, etcétera. Y existe también la posibilidad de que exija un informe intermedio. Esto sucedió con España, entonces el gobierno tuvo que presentar un informe intermedio en 2017 que también acompañamos del correspondiente informe sombra. Bien, estos informes sombra o informes paralelos, es el término con los que se conoce, se habían venido presentando, pues por ejemplo Amnistía Internacional suele presentar un informe sombra, pero lo que se dio como algo nuevo y que además ha sido felicitado por el comité CEDAW es que en 2013 en España se pone en marcha una articulación feminista con muchas organizaciones feministas, andamos por ahí cerca de 200, luego las adhesiones son muchas más, para realizar el informe sombra que iba a cubrir el periodo 2008-2013. Ahora volveré a mencionar el nombre de esa plataforma en un momento. Entonces ya desde esta amplísima articulación feminista hemos elaborado el informe sombra de 2008-2013 y el informe de seguimiento CEDAW de 2017. Ahí os pongo los enlaces y también se ha elaborado el informe Grevio, ahora lo mencionaré. Y se ha elaborado el informe sombra que hubiera correspondido a 2019, pero que no podemos presentar hasta que el Estado presente el suyo. Bien, esta plataforma se inició como plataforma CEDAW, después nos constituimos prácticamente las mismas asociaciones para el informe del Grevio, del Convenio de Estambul específico de violencia contra las mujeres y las niñas, y también para hacer incidencia en el proceso de Beijing +25. Entonces se vio que era mucho más útil unir, porque al final éramos las mismas, había 3 grupos de correo, era un poco locura, y estamos en lo que llamamos ahora plataforma CEP, es decir, CEDAW Estambul Beijing. No hay una entidad jurídica, es más bien una articulación feminista, pero potente e importante. Y bueno, pues lo que digo aquí, iniciada en 2013, más de 150, entre 150 y 200 organizaciones de todos los territorios del Estado. Pero en 2013 también vimos muy importante, cuando empezamos a trabajar una serie de organizaciones de Andalucía en el informe estatal que se estaba elaborando, vimos que era muy útil hacer un informe autonómico. Vuelvo a decir que estos informes autonómicos van como anexos con el informe estatal, llegan también al comité CEDAW, pero además es una buena recogida de datos y un instrumento para la incidencia política dentro del territorio, cerca del gobierno, en este caso concreto, del gobierno andaluz, incluso de las provincias, las diputaciones, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Entonces ya en ese momento elaboramos un informe sombra andaluz. Tenemos elaborados los que pongo aquí, el informe sombra del 2013, el intermedio de 2017,
el informe Sombra Grevio Andalucía de 2018 y este que vamos a presentar en este momento. Y bueno, pues aprovecho también, ya antes de terminar, para dar esa bienvenida a las compañeras de Valencia, puesto que en este informe Sombra Estatal van a ir 3 informes autonómicos, el andaluz, el de Castilla y León y el del País Valenciano. Y ya para hablar de los aspectos específicos de este informe Sombra CEDAW Andalucía que presentamos hoy, pues paso la palabra a Carmen Martín, que nos va a hablar del aspecto específico de la violencia de género. Estoy silenciada. Gracias, Pilar. Bueno, nosotras lo que primero que observamos es un incumplimiento o no desarrollo de las leyes actuales, el del desmantelamiento de organismos de igualdad, la criminalización y deslegitimación del movimiento feminista. En concreto, con el tema de violencia, la redefinición que el gobierno andaluz ha dado al tema de violencia de género o violencia machista, llamándolo violencia intrafamiliar, con el peligro que esto tiene de invisibilización de la violencia que estamos sufriendo las mujeres. Y esto a pesar de que Andalucía es una de las comunidades autónomas con más número de denuncias, con más mujeres asesinadas en los últimos años. En lo que llevamos de 2022 ya han sido asesinadas 4 mujeres en nuestra comunidad autónoma. Otra cuestión que denunciamos es la externalización de servicios básicos, como por ejemplo el SABA o los puntos de encuentro familiar. Dicha externalización evidentemente tiene una repercusión directa porque siempre se le concede esta concesión administrativa, valga la redundancia, a las empresas que buscan menor, unas condiciones más bajas y la precarización que supone para las trabajadoras y trabajadores. No solamente esto se hace a nivel de la Junta de Andalucía, sino que también distintas administraciones locales, como por ejemplo la Diputación Provincial de Málaga, ha externalizado el servicio de asesoría y presencial y telefónica a mujeres en municipios de menos de 20.000 habitantes, que es donde Diputación tiene competencia. Este servicio lo tiene externalizado desde 2018. Los programas de coeducación, igualdad y educación afectivo-sexual en colegios e institutos han desaparecido, ¿vale? Como contrapartida a esta educación, a esta coeducación en igualdad de más que se estaba realizando antes, la imposición en determinadas ocasiones del PIN parental. Las llamadas telefónicas crecen, las denuncias crecen, los asesinatos crecen. Sin embargo, el Instituto Andaluz de la Mujer en 2022 ha rebajado el presupuesto que tenía en concreto para el programa de protección contra la violencia de género un 11,8%, lo que supone unos 4 millones de euros aproximadamente. La acreditación está viendo muchísimas dificultades con la acreditación de la condición de víctima, el título habilitante, porque no se está aplicando como marca la normativa. Otra cuestión que también denunciamos es el aumento de los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual. Vemos como, por ejemplo, centrándonos en Málaga capital, esto han aumentado un 26% respecto entre 2020 y 2021. El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género no está recabando todas las formas de violencia que estamos sufriendo las mujeres y no están dando informes periódicos de ningún tipo. A pesar de que se han denunciado casos de abuso y explotación sexual en torno a menores tutelados o menores tuteladas y denuncias presentadas en Andalucía, no se ha llevado a cabo ninguna investigación al respecto. Y ya por ir terminando, respecto de la justicia, faltan medios en los juzgados, existe un colapso en los juzgados especializados en violencia, sigue faltando la especialización de los operadores jurídicos a pesar de la transferencia que se ha realizado de los fondos del Pacto de Estado para ello, a pesar de estar prohibido el síndrome de alienación parental, el falso SAP, se sigue aplicando en sentencia y tenemos el caso concreto de Juana Rivas y lo que comentaba al inicio de la jornada, el caso de María Salmerón y de otras muchas madres protectoras.
esto está suponiendo que se está ejerciendo una violencia institucional contra las mujeres y la falta de adecuación de los órganos judiciales cuando las mujeres van a presentar denuncias en los procesos de juicio. Y resumiendo mucho, estas son las principales carencias o dificultades o retrocesos que nosotras hemos Carmen, te ha silenciado al final, no se escuchó lo que dijiste. Carmen, te tienes que... Sí. Vale. No sé dónde me quedé, pero bueno, al final lo que quería decir era que estos son los retrocesos más grandes o las denuncias fundamentales que nosotras hacemos. Y que pasaba la palabra a Carmen Pérez, que va a hablar de laboral y derechos económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todas por participar en el día de hoy. Voy a daros algunos datos que hemos obtenido en el análisis de la situación de Andalucía, referidos al ámbito laboral y de empleo. Tenemos que para 2021 las tasas de paro siguen siendo en Andalucía superiores al resto del Estado. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el último trimestre de 2021, la tasa de paro en el conjunto del Estado era del 13,3%, correspondía alrededor del 12% a los hombres y un 15% a mujeres, frente al 28% de paro en Andalucía, de los cuales el 17% se correspondía a hombres y más del 23,5% a mujeres. Se ve una diferencia prácticamente de 8 puntos de relación de Andalucía al resto del país. Estos datos, además, del tercer trimestre de 2021 fueron incluso peores en el primer trimestre del año, ya que el paro de las mujeres andaluzas suponía más del 26%, en contraposición con apenas un 19% en los hombres. En cuanto al empleo doméstico, en Andalucía el 44% se presta dentro de la economía sumergida. Y de las 39.793 empleadas de hogar que constan dadas de altas en la Seguridad Social, o sea, de ese 44%, 39.793 empleadas del hogar continúan sin tener derecho a prestación por desempleo. La tasa de actividad en este mismo periodo de tiempo, el tercer cuarto trimestre de 2021, supone un 63,5% en hombres y un 51,8% en mujeres. Hay una diferencia de 12 puntos en comparación de un sexo y al otro, según el Instituto de Estadística. Esta tasa es inferior a la media nacional, que se encuentra en un 63,6% en hombres y prácticamente un 54% en mujeres. Y cuando se hace un análisis de los datos disgregados para saber a qué se debe esta tasa inferior en mujeres, se da que prácticamente el 37% de inactividad de las mujeres es para dedicarse al cuidado. Sin embargo, tenemos que este porcentaje de hombres que se dedican a cuidados es solo de un 7,4%. Hablando de brecha salarial, el salario medio anual de las mujeres en Andalucía fue de 19.392 euros, estableciéndose la brecha salarial entre hombres y mujeres en Andalucía en más de 5.000 euros, lo que equivale a más de un 20%, esa brecha salarial en Andalucía. Si hablamos de planes de igualdad en empresas, en Andalucía existen más de 240.000 empresas que tienen la obligación de contar con un plan de igualdad. Sin embargo, solo se han registrado 388 planes de igualdad a fecha de 30 de noviembre de 2021. De estos 388 planes de igualdad, 174 se corresponden a fechas anteriores al Real Decreto de 2020 y 240 son posteriores al Real Decreto. Se ve un aumento del 12% simplemente en las empresas que se han acogido a un plan de igualdad.
Y para finalizar, destacar que la Junta de Andalucía carece de un plan de igualdad para su administración general, afectando a una plantilla de más de 41.000 personas, de la cual más del 63% son mujeres. Y ahora le cedo la palabra a la compañera Lola Fernández Gutiérrez, que va a aportar los datos en el ámbito de la educación. Muchas gracias. Lola, abre el micro. Uy, disculpa. Bueno, dije buenas tardes y que a la compañera Arantxa Espeso y a mí nos tocó el punto del artículo 10, que su título es asegurar la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y por lo tanto hemos hecho el análisis en el ámbito educativo. El informe de CEDAW, o sea, las recomendaciones de CEDAW, después del análisis que realizan del informe que presenta el Gobierno español, tenía 16 páginas. De ella, media página correspondían a la introducción, una página y media a las cosas conseguidas y 14 folios a las preocupaciones y recomendaciones de cosas que había que arreglar en este informe. Por lo tanto, imaginaros el volumen de deficiencias que refleja el informe de CEDAW con respecto al Gobierno de España. Bien, nosotros hemos analizado punto por punto esos principales motivos de preocupación y recomendaciones que decía CEDAW, que se titulan Acabar con los roles y los estereotipos sexistas en la escuela, la educación pública como garante de un modelo de escuela coeducativa, la educación infantil y primaria, la formación especializada en género en el ámbito educativo, la feminización de la pobreza y su incidencia en el ámbito educativo, la brecha digital de género y los sesgos de género en las elecciones de carrera. En el punto 1, acabar con los roles y los estereotipos sexistas en la escuela, en los cuales CEDAW hace hincapié específicamente en el desarrollo del modelo coeducativo, nosotras en Andalucía hemos analizado la situación en la que estamos en cuanto a cómo se está trabajando para la eliminación de esos estereotipos de género en el sistema educativo. Y muy por el contrario, hemos visto que no solamente no se están disminuyendo esos estereotipos, sino que ahora mismo el concepto de autodeterminación de género y los protocolos que se están aplicando en función de este concepto están generando toda una nueva serie de variados estereotipos que están obligando a conductas y comportamientos y actitudes que están en total contradicción con los principios básicos de la coeducación. Por lo tanto, hemos reflejado en nuestro informe cómo esto que tanto le preocupa a CEDAW y en lo que hace tan especial interés, gracias o por efecto de las nuevas leyes de identidad de género y de los protocolos que se están aplicando, no solamente lo disminuyen, sino que están aumentando gravemente. En el punto 2, que habla de la educación pública como garante de un modelo de escuela coeducativa, también hemos analizado cómo los avances de la educación concertada y de la educación privada, gestionada fundamentalmente por entidades religiosas y financiadas con fondos públicos, suponen una involución en los avances de igualdad. Además de que se está creando otra brecha más en las zonas de exclusión y en las zonas lejanas de las ciudades y en las zonas rurales, con esta discriminación entre la escuela privada y la escuela pública o concertada. Los datos no los vamos a dar, están en el informe, todo está perfectamente documentado y podemos deciros que, bueno, de los 1,8 millones de alumnado andaluz, pues el 73% están ahora mismo en escuelas públicas, pero sí decir, y lo reflejamos así en el informe, que se han perdido 2 puntos en los últimos 2 años. Por lo tanto, hay un claro retroceso de la escuela pública que nosotras entendemos que tiene un agravio importante en materia de igualdad. Sobre educación infantil y primaria, pues aquí lo reflejamos. Entre 2020 y 2021 ha habido una pérdida de 1.356 unidades en todo el territorio andaluz y, bueno, la Junta de Andalucía ha sido la única comunidad andaluza que ha rechazado recibir los fondos europeos correspondientes al plan aprobado por el Consejo de Ministros para la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años y que, por lo tanto, la recomendación de universalización y gratuidad que la CEDAW le hace al Gobierno de España y, por ende, al Gobierno Autonómico de Andalucía, pues tampoco tiene ni viso siquiera de acercarse a una posible solución.
En cuanto a la formación especializada en género, reflejamos aquí la financiación de las 240 asociaciones que se quedaron sin financiación, asociaciones de mujeres que hacen fundamentalmente formación en género y proyectos educativos en igualdad dirigidos al profesorado y a las AMPA. En el punto 5, que es la feminización de la pobreza y su incidencia en el ámbito educativo, pues también hacemos un análisis exhaustivo en cuanto a cómo influye la feminización de la pobreza en el avance formativo, en el avance en educación de las mujeres. La brecha digital de género, pues igualmente produce una serie de diferencias que está afectando fundamentalmente a mujeres y sobre todo a mujeres en entornos más en peligro de exclusión o más desfavorecidos. Y el sesgo en las carreras de género, en la elección de carreras profesionales, también recogemos todos los datos propios, los propios datos que aportan las universidades, en los cuales, mientras que se refleja un aumento del alumnado femenino en más de un 56%, pues hay solamente un 20% de mujeres que acceden a carreras técnicas, con lo cual tampoco se cumple la recomendación de CEDAW, que especifica, explicita e incluso se dotan de presupuestos para hacer este avance hacia la ruptura de estos sesgos de género en las elecciones de las carreras técnicas y que, sin embargo, ni se utilizan fondos ni se utilizan bien cuando se utilizan. Son las principales cosas que hemos recogido de ese informe de 14 folios en los cuales se recogen uno detrás de otro materias en el ámbito educativo que no responden a lo que CEDAW le mandata o por lo que interpela al Gobierno de España. Y hacer una especial hincapié en el tema de la LOLAU. Ha sido un trabajo exhaustivo que ha hecho nuestra compañera Arantxa Espeso, en el cual recogemos cómo la propia ley de la LOLOE, la nueva ley educativa, tiene grandísimas contradicciones con respecto al modelo educativo. Lo hemos reflejado a nivel de Estado y también lo reflejamos en Andalucía, puesto que también tiene Andalucía una ley que está incidiendo en ese sentido. Nada más. Muchas gracias. Y ahora os presento a la compañera Rosabel Aguirre Gómez Corta, que nos va a hablar de migraciones. Muchas gracias, Lola. Bueno, yo simplemente estoy representando al grupo de trabajo de migraciones, que han sido 8 organizaciones, 8 entidades, 8 personas las que han estado colaborando conmigo, ¿no? El tema de migraciones es una cuestión importante para el territorio andaluz y para nosotros porque Andalucía es una de las principales puertas de entrada, la ruta del Mediterráneo occidental. En 2019, el 17% de los desplazamientos a Europa se hicieron a través de esta ruta. Es verdad que en el 2021 se ha visto que hubo un desplazamiento a Canarias, pero parece ser que ahora está volviendo también, digamos, las rutas clásicas y en este caso, pues la ruta del estrecho, ¿no? Entonces, es un aspecto que siempre hemos reflejado porque además es una preocupación fundamental del comité y en sus visitas así lo suele reflejar. Los datos están ahí, simplemente reflejar algunas pinceladas y quizás en el turno de palabras ir detallando más, ¿no? Pero por resumir, lo que caracteriza al tema de las migraciones, tanto durante el tránsito, en su situación en frontera, como una vez en destino aquí en territorio andaluz, es la violencia, especialmente la violencia sexual en el caso de las mujeres y las niñas y las vulneraciones de derechos que sufren. Entonces, a nivel de la situación de frontera, por ir ya afinando, digamos que son alarmantes las tasas de violencia sexual. Más de la mitad de las mujeres migrantes han sufrido violaciones y violencia sexual, según la propia Organización Internacional de las Migraciones, y esto solo es la punta del iceberg, y así lo constatan también otras ONGs en el terreno en Marruecos. Y según reportan las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Fiscalía, las memorias de Fiscalía,
Más del 98% de las subsaharianas que cruzan el estrecho son además víctimas de trata sexual. También se reportan casos de violencia policial, que además han sido, en los casos de las devoluciones en caliente, amparadas por el Tribunal Constitucional, que todo esto genera una violencia institucional, no solo ya por parte de violencia policial, sino de las propias instituciones que supuestamente deben ser garantes de la protección de los derechos humanos. Hay una ausencia de debida diligencia y una desprotección de los derechos humanos, ¿no? No solo por el aval que da el Tribunal Supremo a las devoluciones en el 2020, sino la inexistencia completa de protocolos para la identificación de víctimas de violencia de género, de violencia, víctimas de trata, y también por el hecho de que en cuanto se recibe, digamos, a las personas que cruzan en pateras, se las recibe confinándolos en lo que se ha venido a llamar cárceles encubiertas, que han sido denunciadas tanto por ONGs como por el propio defensor del pueblo, y también por los relatores internacionales que se han acercado, ¿no? Y estamos hablando de los CIES y los CETIS, en los que, además de la sobreocupación, se observan casos de violencia, de abusos sexuales que permanecen ocultos, no se dan a conocer, hay muy poca información, muy poca transparencia, especialmente en Ceuta y en Melilla. Las personas que son internadas en estos centros generalmente suelen sufrir una retención prolongada más allá de lo que contempla la ley. En destino, ¿qué es lo que se encuentran? Explotación, precariedad y vulneración de derechos humanos. Especialmente la explotación es muy clara en dos ámbitos principales, que es el trabajo agrícola y el trabajo doméstico y de cuidados. La explotación laboral, la permanencia en asentamientos infrahumanos, que no cuentan con ninguna condición, donde se da libremente la explotación laboral y la violencia sexual, que ya parte de unas contrataciones también en origen discriminatorias. De hecho, se está pidiendo un perfil de mujeres en concreto que les coloca en una situación de vulnerabilidad a sufrir abusos sexuales. Según informes de las compañeras de mujeres en zona de conflicto, en un estudio que hicieron en el 2019, el 70% de las temporeras en los asentamientos de Huelva se encuentran en situación irregular. Con lo cual estamos hablando de unos niveles muy amplios. Respecto al trabajo doméstico y cuidados, está generalizado el incumplimiento de la normativa. Los abusos y la violencia sexual que permanecen invisibles e impunes por el inexistente control público de las condiciones de trabajo. Inspección de Trabajo no entra en los domicilios por considerarlos espacios privados, con lo cual hay la impunidad está generalizada. Según sentencia del Tribunal Europeo, se reconoce que en España las características del trabajo doméstico se rigen por la discriminación basada en el sexo, que eso lleva a una situación de precariedad, bajos salarios, la precariedad más absoluta que se da por el hecho de ser mujeres. O sea, la feminización del sector está vinculada directamente con las condiciones precarias del trabajo doméstico. Y a pesar del compromiso de la ratificación de este gobierno central del convenio 189 de la OIT, que viene después de una sentencia judicial, también no debemos olvidar eso, digamos que, aunque sea un avance, no resuelve la situación de todas las trabajadoras, por lo que se ha dicho anteriormente, el porcentaje de las miles de mujeres que se encuentran en la economía sumergida. Por otro lado, también hacer un especial hincapié en la situación de los menores no acompañados.
en Andalucía. Las imágenes que tenemos de frontera o cuando vemos las pateras son imágenes masculinizadas, apenas se ven mujeres y niñas. Entonces, esta mañana también así lo hemos trasladado a los partidos políticos a que se pregunten qué pasa con las mujeres, qué pasa con las niñas, dónde están, si no son las que saltan las vallas o son las que cruzan con las pateras. Existe un acceso desigual a los mecanismos de protección y atención, que depende del sexo. Más del 87% de menas en los centros del Servicio de Protección de Menores andaluz son varones, y estos son datos del 2020. Que es verdad que las condiciones en estos centros son condiciones precarias, mucha sobreocupación, falta de recursos especializados, etcétera, pero es que además las niñas no se encuentran en esos centros, hay pocas niñas, muchos niños, y hay casos y denuncias de abusos sexuales que no están siendo investigados en Andalucía, al contrario que en otras regiones. Existe también una desprotección institucional total de las niñas y de las jóvenes tras cumplir los 18 años o si en caso de abandono de estos centros, que las tasas del abandono son realmente muy altos, del 40%. Por último, también señalar todas estas campañas y todos estos mensajes, discursos de criminalización de los menas de la mano de Vox, el caso de Granada, que culpabilizaron a los menas y se plantaron allí delante de un centro de menores, ¿no? Diciendo que estos jóvenes iban en contra de la religión cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, son discursos que están amparados y no tienen una respuesta contundente por parte de los otros partidos políticos y de las instituciones andaluzas, con lo cual también colocan en una situación de vulnerabilidad a este colectivo. Yo lo dejaría aquí y si queréis seguir podemos en el turno de palabras ahondar en este tema, no sin antes decir que esta es la situación y lo que sí hemos trasladado esta mañana es que aunque las políticas migratorias, las políticas de gestión de fronteras corresponden a las políticas del Estado central, la Junta de Andalucía y las instituciones andaluzas sí tienen competencias en la protección, en la identificación de las vulnerabilidades y la protección tanto de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad como de las niñas, y en la protección de víctimas tanto de violencia de género como víctimas de trata y explotación sexual, y por eso les interpelamos directamente, porque no se están aplicando en este momento ni en frontera, ni una vez en territorio andaluz y bajo custodia de las instituciones andaluzas, no se están aplicando adecuadamente y eficazmente los protocolos que están consensuados ni los instrumentos de protección que están en sus manos, entre ellas el tema de la acreditación como víctimas de violencia de género. Paso la palabra a María del Mar Cabrerizo, de Mujeres en Zona de Conflicto, que nos presentará la cuestión de prostitución y trata, también muy vinculada a mujeres migradas. Hola, buenas tardes, bienvenida a todas y muchas gracias, Rosabel, por darme paso. Vale, yo lo que quiero destacar, ¿no?, de esta parte de prostitución y trata es bueno, que en el marco normativo encontramos que hay una inadecuada diligencia en la protección y asistencia a las víctimas y supervivientes por parte de las instituciones. En noviembre del 2021 se aprueba la Estrategia Andaluza contra la Trata, pero solamente se limita a trata con fines de explotación sexual, sin tener en cuenta otro tipo de fines, como puede ser la explotación laboral, los matrimonios forzados, que todo esto también, pues, en la mayoría de los casos tiene rostro de mujer, ¿no? Además, este servicio es un servicio también externalizado y además lo lleva a cabo una entidad que no está especializada en trata, ¿no? Esto, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Este proyecto piloto solo se aplica en 3 provincias y la verdad que una de ellas es, bueno, en Almería, en Jaén y creo que, si no recuerdo mal, en Málaga también.
Y bueno, pues la coordinación que existe con las entidades que ya llevan trabajando más tiempo en el territorio, pues es bastante, bueno, no es muy buena y además como que se van duplicando las atenciones, ¿no? Más que cubrir aquello que todavía no se hace, pues hay una duplicidad, ¿no?, en la intervención, con lo cual se lleva a cabo una mala gestión de los recursos. Luego, por otro lado, encontramos que la mitad de las capitales andaluzas cuentan con ordenanzas de prostitución, pero solamente en Sevilla se aborda desde un enfoque abolicionista. Los propios programas que se financian para la atención y la protección y la prevención con las víctimas vienen de las multas de los clientes. Sin embargo, en Granada, en Málaga y en Almería se aplica un enfoque más parecido al enfoque prohibicionista, ¿no? Pues se le impone, por ejemplo, multa a las mujeres que ejercen la prostitución. Luego, con respecto al paquete de medidas que se aprueba en 2020 para personas vulnerables frente a la propagación del COVID-19, nos encontramos que para acceder al ingreso mínimo vital, la acreditación de las víctimas de trata y de explotación sexual se realiza mediante informes emitidos por los servicios públicos, ¿no? En el caso de Andalucía, esto se le atribuye al IAM. En la práctica, a la hora de que las mujeres se puedan beneficiar de, bueno, pues del ingreso mínimo vital, nos encontramos con que no se suelen admitir las derivaciones, bien por desconocimiento de las personas o por diferentes requisitos administrativos, como es mujeres que no tienen empadronamiento, mujeres que están en situación administrativa irregular o mujeres que no pueden abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces todo se queda un poco ahí en saco roto. Con respecto a la detección de las víctimas, como sabéis, en España solamente pueden identificar a víctimas de trata las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Pero existe una deficiencia en relación a la falta de datos unificados, a una sistematización y no existen mecanismos adecuados para esa detección. Hay escasa formación y se invisibiliza y se desprotege, como ha comentado Rosabel con el caso de las migraciones, a los menores, ¿no? Y nos encontramos, pues, bueno, con menores tuteladas, pues, que entran en redes de trata, ¿no? Luego destacamos también la falta de recursos públicos para la protección a las víctimas, ya que los recursos están dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la expareja, ¿no?, en este caso. Y claro, cuando los recursos que están llevados a cabo por entidades privadas, por ONG, pues dependen de la vulnerabilidad de la política y de los recursos económicos que tengan esas entidades, ¿no? Vale, luego también se observa una disminución de recursos y fondos para la atención de mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual, habiendo una modificación o cambios de estrategia en las líneas de financiación. En los últimos años estamos observando también esta situación. Y por último, apuntar que, bueno, existe una doble victimización en el caso de las mujeres subsaharianas acompañadas de menores, ya que a pesar de haber indicios de trata, se las traslada a centros, pues, como el de Cruz Roja de Puente Genil, donde no existen protocolos de detección, ¿vale? Y bueno, pues con esto finalizo mi parte y le doy paso a Ana Rodríguez, que nos va a hablar del ámbito de la salud. Hola, bueno, yo me voy a dedicar al bloque de la salud. Decir que ha habido un recorte de 10 millones de euros en 10 años en el gasto sanitario público en Andalucía. Es el segundo gasto per cápita más bajo de España. El aumento presupuestario deficitario en el 2019 y en el 2020 ha sido absorbido por la atención a la pandemia, y los conciertos con la sanidad privada se han incrementado y facilitado normativamente. La atención primaria está muy amenazada por este déficit y la plantilla médica hay una pérdida de unos 400 personas sanitarias. Entonces, yo quería hacer hincapié en lo que es la salud sexual y reproductiva, porque se mantiene la derivación de la IVE a centros privados, existiendo un centro público y 16 privados con financiación pública en el 90% de los casos, salvo en una provincia que es Jaén, en las que el movimiento 8M se han puesto con nosotras en contacto para denunciar que es la única provincia andaluza sin acceso ni público ni privado a la prestación de IVE.
forzando así a las mujeres a desplazarse a otras provincias. Se ha hecho una valoración y hay entre 700 y 850 solicitudes anualmente. Llevan 12 años sufriendo en Jaén este menoscabo sin que ninguna administración se haya hecho cargo de subsanarlo. Nos han mandado la información del proceso que han ido haciendo para reivindicar con la administración pública, que si queréis ahora después en las preguntas pues lo podemos ampliar. También me gustaría decir el acoso que se siguen recibiendo las mujeres en las puertas de las clínicas cuando van a realizarse el IVE en los supuestos reconocidos por la ley. También me gustaría volver a resaltar las medidas contrarias a los derechos de las mujeres por el gobierno andaluz en cumplimiento del pacto para la aprobación de los presupuestos del 2020, que estuvo firmado por el PP, por Ciudadanos y Vox. En el punto 24 es el programa de asistencia a la mujer embarazada con dificultades, con una asignación de 2 millones de euros mediante subvenciones a asociaciones antiabortistas. Eso también me quería hacer hincapié. Luego me quiero centrar también en las maternidades y en el hecho concreto de la de Málaga. Las maternidades han dado los recortes económicos que han sufrido, reestructuración asistencial que ha supuesto una merma de las mejores conseguidas en el proyecto de humanización de la asistencia obstétrica desde 2006. En Andalucía, fundamentalmente en infraestructura y ratios adecuados para una atención no intervencionista del parto. Tenemos nuestro ejemplo en la maternidad del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga. Es un ejemplo de cómo se ha ido mermando estos recortes. En abril del 2013 apareció la primera noticia del cierre en prensa del cierre de esta maternidad. Pero es curioso porque en el 2011 se habían instalado 2 nuevos paritorios con una inversión de 1,5 millones de euros para adecuarse al proceso de humanización de la atención al parto y al nacimiento que se viene implantando, como he dicho, desde el 2006. En el año 2000 hubo un cierre temporal debido a la pandemia. Pero cuando ya en mayo la situación de COVID mejoró en esta maternidad, es la única de toda España que no ha vuelto a la normalidad. La Junta del Personal ha solicitado la reapertura del área, pero el coordinador, en el 21 del 10 del 2020, el coordinador general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, apoyó empresa el cierre definitivo de la maternidad de Málaga, sin que haya una respuesta de las autoridades. Las consecuencias han sido la masificación por la derivación de los casos a otros centros privados de la provincia y un gran menoscabo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, del Guadalhorce. También quería hacer hincapié en el cierre de la UPA, que es la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud de Málaga, dirigido a poblaciones y colectivos excluidos y de riesgo. Ha quedado sin funcionamiento desde la jubilación en marzo de 2020 de su directora, en un contexto de pandemia y carencia de servicios similares en Málaga. O sea, no hemos quedado sin nada que pueda hacer este sistema. También quiero resaltar la falta de educación sexual que debería de ser obligatoria en todo lo que es la educación. También me gustaría hacer que existen grandes diferencias en acceso. Las mujeres migrantes que no tienen situación de regularidad son excluidas. Pueden ser excluidas de la práctica del IVE, por ejemplo. También me gustaría resaltar que las mujeres con discapacidad y con movilidad reducida no tienen garantizada una atención e igualdad a la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Pues por falta de infraestructura adecuada a los servicios de salud de atención primaria,
como los centros de salud, y en atención obstétrica y ginecológica, ya que los centros hospitalarios no están preparados. También me gustaría resaltar la falta de formación específica de los profesionales para la participación y la atención a la diversidad. Pues, si queréis, ya hacemos luego en las preguntas una ampliación de lo que más nos haya llamado la atención. Gracias. Voy a presentar a mi compañera Andrea Barbota Geraldo y va a hacer el bloque de participación. Gracias, Ana. Bueno, voy a intentar yo también ser bastante breve porque no vamos mal de tiempo y no lo vamos a estropear ahora. Bueno, aquí este bloque lo hemos preparado fundamentalmente entre Rosabel y yo, porque en mi caso, como vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, hemos tenido bastante incidencia política y en representación, aunque parece que somos solo dos, pero es en representación de todas las asociaciones de mujeres y feministas de Andalucía. Yo traía preparado explicar un poco cómo funciona el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y cómo ha dejado de funcionar en determinados periodos una vez que asumió el gobierno que tenemos actualmente, pero no me va a dar tiempo. Simplemente decir que en la convocatoria del 2019, la convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, que siempre ha salido en dos líneas, violencia y participación del movimiento asociativo, casi a final de año, después de haber presentado una resolución provisional con una serie de asociaciones beneficiarias de esas subvenciones, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, sale una resolución definitiva con unas asociaciones beneficiarias completamente diferentes a las que habían salido en octubre, lo que provocó, por un lado, que esas asociaciones beneficiarias hayan tenido que renunciar a esas subvenciones, ya que a 2 días de finalizar el año, evidentemente, no podían llevar a cabo sus proyectos, y las más perjudicadas, que fueron más de 250 asociaciones que ya habían generado el gasto de esos proyectos, porque así eran las indicaciones que se había dado del Instituto Andaluz de la Mujer, pues han tenido que hacer un reembolso. No, reembolso no se llama de otra manera. Bueno, da igual. Han tenido que devolver el dinero y bueno, con lo que conlleva en muchas de ellas que han desaparecido, muchas de ellas no se han recuperado, en la actualidad siguen sin salir a flote porque incluso han tenido que pedir préstamos personales para poder hacer frente a esa devolución del dinero de los proyectos. Esto provocó una movilización importante que hubo en febrero del 2020, que llamamos el Tren de la Dignidad, donde fuimos todas las asociaciones a presentarnos delante del Parlamento de Andalucía. Y bueno, y a partir de ahí esto forma parte de estas medidas que firmaron PP y Vox, y Ciudadanos también forma parte, porque como sabéis, en la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, que depende de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, lo llevaba Ciudadanos, pero que finalmente al final es lo mismo, porque todas estas medidas que habían pactado el PP con Vox las han ido llevando a cabo. Una, la de estrangular a todas las asociaciones feministas y de mujeres. Como ha contado antes mi compañera, se ha dado la misma cantidad de dinero que se había estado dando para el Instituto Andaluz de la Mujer, para las asociaciones, para los proyectos de las asociaciones de mujeres, no para las asociaciones, para los proyectos de las asociaciones de mujeres, a estas asociaciones antiabortistas a través de la Consejería de Salud. Por lo tanto, se ha debilitado fundamentalmente a las asociaciones de mujeres, a las asociaciones feministas, a todas aquellas asociaciones que en definitiva han estado haciendo y siguen haciendo mucho trabajo que debería hacer la Administración
mucho más baratos, por supuesto. Hay casas de acogida de mujeres que no se han vuelto a abrir a raíz de esto que ocurrió con estas subvenciones del 2019. Luego vino la pandemia y con la excusa de la pandemia no se convocaron subvenciones para el 2020. Ahora se están ejecutando la del 2021 con la misma cantidad en importe que había antes del 2018. Este gobierno dice que han incrementado la partida de subvenciones para asociaciones de mujeres, algo que no es cierto, porque no están utilizando el dinero de la Junta de Andalucía que siempre se había destinado al movimiento asociativo. Están utilizando gran parte del dinero que viene del gobierno central del Pacto de Estado, con lo cual es mentira que han incrementado estas partidas y además no ha salido, como digo, las subvenciones del 2020 y, bueno, y lo que ha pasado en el 2019, que acabo de contar muy brevemente, que es mucho más largo y complejo. Por otro lado, se ha incrementado el ataque y el acoso simultáneamente con la debilitación de nuestros espacios de participación, se incrementa el ataque y el acoso a las asociaciones de mujeres. El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres estuvo 1 año y medio sin convocarse y a raíz de la presión que nosotras ejercimos se ha vuelto a convocar y es donde salió el mandato en el que estamos ahora, con muchísimas dificultades, porque no estamos pudiendo hacer nuestro trabajo, que en parte es el asesoramiento a las consejerías, el elaborar informes, no podemos hacer nada de esto porque no recibimos respuesta por parte de la Administración. Bueno, lo que todas habéis escuchado, el llamar a las asociaciones de mujeres chiringuitos, que lo que pretenden ellos decir es que las asociaciones de mujeres somos chiringuitos, cuando en realidad todos los proyectos de estas 2 líneas del Instituto Andaluz de la Mujer son proyectos finalistas, es decir, que ahí ninguna asociación tiene ninguna posibilidad de quedarse ni con dinero, ni para salarios, ni para ninguna otra cosa. De hecho, antes existía una 3ª línea que era de mantenimiento de sede, que tampoco existe. Y voy a toda velocidad, y ya la última parte, que es la judicialización y criminalización de activistas y de las madres protectoras. Como sabéis, por lo menos las que soy de Málaga, el juicio del proceso del coño insumiso, que aunque fueron absueltas en el 2019, luego a una de ellas, por el artículo 525 del Código Penal, que es relativo a la ofensa de los sentimientos religiosos, ha sido juzgada otra vez. Y por otro lado, como ya ha hablado Carmen también al principio, la entrada en prisión de las madres protectoras como Juana Rivas, María Salmerón o María Sevilla y muchísimas otras más que hay, y al final terminan llamando delincuentes a las madres protectoras y no realmente a los maltratadores. Bueno, he hecho un resumen muy resumido y luego, si queréis más preguntas, pues podemos ampliar un poco más. Le voy a dar paso de nuevo a nuestra compañera Pilar Iglesias, que habló al principio sobre el contexto de CEDAW, pero en este caso va a hablar del especial COVID. Hola, gracias, Andrea. Vamos a ver, ¿por qué incluimos esto? Es que justamente en 2020 el Comité CEDAW pide que todos los informes que emitan los estados, aunque se refieran a un periodo anterior, como hubiera sido el caso de España 2015-2019, incluyan un apartado sobre el impacto de la pandemia sobre los derechos de las mujeres. Es interesante destacar que precisamente se habían emitido diferentes comunicados, etcétera, no solamente de CEDAW, de Naciones Unidas, de ONU Mujeres y de muchísimos organismos y organizaciones internacionales, advirtiendo precisamente de los daños que se podían producir, y parece que desgraciadamente aún así se han producido. Entonces, efectivamente ha habido un impacto en el empleo y, bueno, algunas cuestiones ya se han mencionado antes también, pero además de una mayor precarización, de una pérdida de empleo, yo quisiera, y de la temporalidad, que, bueno, este dato impresionante de que en la primera parte del 20, por ejemplo, en 94,5% de los contratos firmados por mujeres
mujeres eran temporales y que, sin embargo, no es que las mujeres quieran estar en una contratación temporal, porque más del 50% es involuntario. Pero sí quisiera insistir en cómo ha afectado especialmente a algunas profesiones muy feminizadas. En este sentido, hay que mirar hacia las profesiones, la misma profesión sanitaria, en que más del 70% son mujeres y que tenían además un incremento de riesgo de salud por la propia pandemia, más la terrible sobrecarga de trabajo que sabemos que ha existido, sin que, sin embargo, después, pasados los momentos más críticos, se hayan tomado medidas para tener más recursos, para mejorar, para incrementar plantillas, etc. Después, otro sector, evidentemente, el del empleo doméstico, con ese recorte en la primera parte de la pandemia de más de 2.000 personas, o sea, un sector laboral pues casi totalmente feminizado, y en que además lo más grave es la cantidad de mujeres que están en una situación irregular, con lo cual, al no tener contrato, tampoco y exigírseles ciertos requisitos, pues muchas son, sabemos, emigrantes en situación irregular administrativa que, por tanto, tampoco podían acceder a las medidas del Estado, ¿no? Y concretamente en hostelería, pues esta bajada de la afiliación a la seguridad social, la sobrecarga de trabajo, por ejemplo, para las camareras de piso, que ya vienen muchos años reivindicando las condiciones de explotación laboral, la sobrecarga de trabajo, pues también las medidas impuestas por la pandemia venían a suponer un aumento de esta sobrecarga, ¿no? Bueno, pues como veis aquí, en más de un 20%, por ejemplo. Otra cuestión ha sido la sobrecarga del trabajo de cuidados, es decir, en el momento que se cierran escuelas, que se cierran servicios de atención presencial a personas con discapacidad, personas mayores, etcétera. Todo esto cae mayoritariamente sobre las mujeres. Ha sido el problema, por ejemplo, de las mujeres que teletrabajaban, que han seguido asumiendo no solamente el teletrabajo, sino la mayor parte de ese incremento de las cargas de cuidado que se producían en el ámbito familiar. Sin embargo, no se ha puesto en marcha ningún tipo de campaña, que perfectamente se hubiera podido hacer alguna campaña de tipo virtual, y esto ha sido ni a nivel estatal ni desde luego a nivel andaluz, para fomentar la corresponsabilidad en el ámbito privado, pero tampoco han aumentado, pasados esos primeros momentos de la pandemia, en absoluto los servicios públicos que puedan y que deben desde la administración tomar la atención de los cuidados. Muy por el contrario, pues como comentaba antes Ana, ha habido estos recortes, por ejemplo, como el cierre de la maternidad del hospital clínico, que en principio está justificado por su utilización en un tiempo de urgencia para atención de personas afectadas por COVID, pero que después se mantiene sin justificación alguna. O también el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual. Es muy importante el tema también de la brecha digital. Sabemos que existe una brecha digital social y una brecha digital de género, confluyen de alguna manera, y esto ha afectado especialmente a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, pues por una pobreza energética, por una pobreza digital, es decir, por no disponer de los aparatos, de los recursos, y también por no disponer de la capacitación necesaria para utilizarlos. Y una vez más, pues va a mujeres que puedan estar en situaciones más vulnerables, pues en algunos casos mujeres rurales, mujeres mayores, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, las mujeres en situación de prostitución y mujeres en situación de violencia de género. Quería destacar una cosa: cuando se cierran los servicios presenciales, incluida la atención primaria, hay también una repercusión grave en las mujeres en situación de violencia de género, porque en muchos casos es la atención primaria el lugar por donde pueden encontrar un cierto apoyo para comenzar a plantear su problema. Y desde luego también las mujeres en situación de prostitución y trata, también muchas de ellas mujeres en una situación
situación irregular, mujeres que no tenían un permiso de residencia, etcétera, que se vieron en situaciones de profunda violencia. Por tanto, desgraciadamente, pues también la repercusión general para la sociedad ha tenido unas consecuencias más graves de repercusión sobre las mujeres por la situación del COVID. Y hay que destacar también la situación de las mujeres en familias monoparentales, que son la mayoría de las familias monoparentales y que también se han encontrado con graves situaciones de necesidades económicas, etcétera. Bueno, repetidamente hemos planteado también en los primeros momentos de salida de la primera fase de la pandemia la necesidad de planes de contingencia, pero de tener previsto ya las medidas que es necesario tomar ante una situación de crisis antes de que la crisis arrase y aumente las brechas sociales y de género. Me paro por aquí y creo que es mejor que entremos ya en lo que sea puesta en común, preguntas o comentarios. Sí, bueno, yo he recopilado, Carmen, no sé cómo quieres proseguir, pero yo he recopilado algunas de las preguntas que he visto en el chat. Carmen, ábrete el micro. Porque yo en principio solamente veo una pregunta, ¿no, Rosabel? Bueno, hay dos preguntas. Una, bueno, y ahora hacemos un turno de levantar la mano, si lo veis. Zareli Gamarra, de la Asociación Mujeres de la Otra Orilla de Sevilla, pregunta que dónde se va a publicar este informe Sombra. Y Carmina Busó pregunta cómo la Junta no cuenta con un plan de igualdad. Carmen ha empezado en el chat a explicar, a clarificar la confusión en la que ha podido entrar, pero si quieres, Carmen, yo te invito a terminar de clarificar este punto. Y por último, Yamile también iba, bueno, ella ha añadido, ¿no?, el tema de los recortes, que no solo afectaba al tema de participación, sino, o sea, no iban solo a dinamitar el tejido asociativo, sino también convocatorias que al final afectan directamente en programas y en mujeres con las que estamos trabajando, mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas y supervivientes de trata y explotación sexual, de violencia de género, etcétera, ¿no? Entonces, por añadir, pero bueno, serían estas dos preguntas. La de Zareli, que ¿dónde se va a publicar el informe Sombra? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Y la pregunta concreta de Carmina Busó, la Junta de Andalucía y el plan de igualdad. Vale. Si quieres, Andrea, habría que quitar la pantalla. Hoy. Vale, pues. Bien, bueno, sí, es verdad, yo intentaba contestar en el chat. Un plan estratégico que se acaba de aprobar ahora, que va de 2022 a 2028, estamos hablando que es un plan político que afecta a las distintas administraciones de la Junta de Andalucía. Y cuando hablamos de un plan de igualdad, estamos hablando del marco concreto del personal o de la plantilla que trabaja en la Junta de Andalucía. ¿Vale? Una cosa sería más general y lo otro sería en el interno de la propia Junta de Andalucía. ¿En qué condiciones están trabajando hombres y mujeres en la Junta? Digo, no sé si he contestado a la pregunta que se formulaba. Sí, por ley todas las empresas, ya se ha dicho, ¿no? Todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligados a contar con este plan. Y la Junta de Andalucía, curiosamente, no lo cumple. Bueno, tiene, vamos, y a mí me consta que, por ejemplo, Comisiones Obreras en concreto, ¿no? Sanidad ha presentado un montón ya baja, Mar. Baja, Ferran, ya. Por favor, cerrar los micros. Yo le silencio, sí. Que comentaba que me consta que Comisiones Obreras, por ejemplo, el sector de sanidad ha presentado varias denuncias a la Inspección de Trabajo, ha intentado presionar a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud, para
implementar el plan de igualdad, que estamos hablando de un sector muy, muy, muy feminizado, y la callada por respuesta. Evidentemente la inspección de trabajo aquí no ha entrado porque la propia inspección no se va a denunciar ella misma, ¿no? O sea, la administración no se va a denunciar a ella misma. Y bueno, una cosa es la obligatoriedad, que yo creo que fue importante, ¿no? El paso este de mirar, ¿no? El número o bajar, ¿no? El número de trabajadores y trabajadoras que tenía que tener la empresa para implementar un plan de igualdad, que empezamos por 250 y ahora ya es obligatorio en la empresa de 50, y por otro lado también la resistencia que hay y la propia inspección de trabajo que no está haciendo a veces su trabajo. Entonces, bueno, pues ya veremos qué tipo de sanciones son las que se van a ir implementando a raíz de que se presenten las denuncias, que me parece que el sistema es ese, que las organizaciones sindicales denuncien a la inspección de trabajo el incumplimiento de esa obligatoriedad que tienen las empresas, que es la elaboración del plan de igualdad. Y bueno, había también a otra compañera que preguntaba que dónde íbamos a dar a conocer el informe, ¿no? ¿Dónde lo íbamos a colgar? Pues algo que tendremos que ver, porque como todavía a nivel estatal no se ha presentado, pues tendremos que verlo, ver cómo vamos a coordinarnos el estatal y los distintos informes autonómicos a la hora de darle la difusión. De todas formas, si alguna de las compañeras que estáis aquí estáis interesadas, pues nos lo mandáis al correo electrónico, y se os hace llegar la documentación, el informe completo, sin problema. Sí, aquí es cierto que todavía no hemos planteado cuál es la estrategia, pero el procedimiento en los informes anteriores, tanto en el primer informe como en el informe intermedio del 2017, siempre hemos tratado de, al tiempo que presentamos, digamos, los contenidos del informe, las evidencias con las que nos encontramos, tratamos de presentarlas y darlas a conocer, no solo ante otras asociaciones y organizaciones sociales y organizaciones feministas y de mujeres, sino también a las instituciones y a los partidos políticos. Andalucía es una de las regiones más grandes del Estado español, con lo cual somos muchas provincias también. Estamos también capitales, asociaciones de mujeres del mundo rural. Entonces, siempre hemos procurado no presentar solo, como digo, este informe, sino también presentar y dar a conocer, como ha comenzado Pilar, a dar a conocer el instrumento de la CEDAW, sus contenidos, para qué sirve, que es un instrumento potente para la defensa de los derechos de las mujeres, a darlo a conocer a otras asociaciones y en el ámbito rural, por ejemplo, que es más desconocido, y tratar de ir ampliando esta articulación con otras provincias andaluzas, con otras asociaciones que quizá pues no tenemos digamos, una trayectoria de trabajo tan elaborada como algunas otras organizaciones. Quiero decir, estamos hablando de ONGs, algunas asociaciones de mujeres migradas. Las mujeres, por ejemplo, latinoamericanas, es más fácil acceder, quizás sea el lenguaje o porque también ellas están muy organizadas, pero existen ciertos problemas para acceder, por ejemplo, a mujeres subsaharianas y de otros continentes. Entonces, ahora no es solo pasear solo el informe, sino la articulación, dar a conocer la CEDAW y seguir trabajando en la articulación para la defensa de los derechos de las mujeres, ampliando, ¿no? A nivel territorial dentro de Andalucía, como a nivel con entidades sociales. Perdón, porque creo que me he extendido más de lo necesario. Perdón, hay alguna compañera que está preguntando por el chat si se va a presentar en la Comunidad Valenciana y de Castilla, como creo que aquí hay alguna compañera de Valencia, ¿no? Está participando ahora. No.
Sí. Sí, yo les invitaría a hablar a ellas, pero ya Claro. en el chat lo han puesto, ¿no? Alguien ha comentado, entonces, eso, pues lo si estaba alguien de preguntando Valencia ahora. habla... ¿Nadie de Valencia toma la palabra? Hola. Carmina va a hablar. Sí. Pues nada, deciros que sí, lo he comentado en el chat, porque Rosabel lo ha comentado, pero no es el 16, es el día 17 de junio. Lo hacemos a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y estamos viendo la posibilidad de hacerlo por Zoom o bien grabarlo para que quien no pueda en horario de mañana, por lo menos que luego pueda oír nuestro informe. Y nada, deciros que me ha encantado escucharos, conoceros, coincidimos en muchos temas. Muchas gracias, Carmen, por la respuesta que me has dado en relación al plan de igualdad. Ahora entiendo que te estás refiriendo al del personal funcionario de la Junta de Andalucía. Aquí en la Generalitat ya vamos por el segundo plan de igualdad de oportunidades, o sea, veo flagrante que en la propia administración no se cumpla la ley de igualdad. O sea, lo veo fortísimo, vamos, fortísimo. Y bueno, nosotros llevamos por el segundo y el último es del 2017, está preparándose ya en el tercero. En el Ayuntamiento de Valencia vamos ya por el tercero y así vamos. Y nada, deciros que me ha llamado mucho también la parte de Rosabel, la parte de trabajo, de empleo, sobre todo de las mujeres temporeras. Es que es absolutamente diferente a nuestra parte de trabajo, no en la parte de empleo doméstico, no en la parte de prostitución o de salud. Muchas partes las tenemos muy comunes a vosotras, pero hay algunas radicalmente diferentes pues porque sois la puerta de Europa, es así. Y aparte, pues bueno, por los cultivos y se sabe sobre todo por las mujeres marroquíes que vienen como temporeras a los campos de fresa de Huelva, es otra situación en el ámbito laboral. Muy, muy interesante y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Carmina. Respecto a esto último que dices, es verdad que Andalucía tiene una característica específica, pero no solo afecta a Andalucía. Quiero decir, y además dentro de Andalucía también, ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero el tema de la explotación laboral luego, dependiendo, igual que la trata y la prostitución, y aquí está Mari de MCTC Almería, la cualidad y la identificación de los casos de trata y explotación sexual, prostitución, en Huelva y Almería no tienen nada que ver con Málaga y Sevilla, tienen unas connotaciones muy, muy diferenciadas, ¿no? Si queréis, se le puede pedir a Mari, que sabe mucho más que yo de esto. Pero en el caso de la migración y la explotación, tanto agrícola como en el empleo doméstico, y en el trabajo agrícola, digamos que lo que denota y se refleja es un modelo de contratación discriminatorio en origen, que es estructural a todo el Estado español, y los casos de explotación sexual, explotación laboral y abuso sexual que en el 2018 salieron en Huelva y luego posteriormente ha habido denuncias en Murcia, reflejan un modelo similar y unas condiciones de vulnerabilidad que ya se traen esas condiciones de dependencia a mujeres con cargas familiares y, digamos, sometidas al dominio del empresario agrícola para aceptar todas esas condiciones de precariedad y de explotación sexual, no solo se dan en Andalucía, sino, como digo, en Murcia y en otros territorios del Estado.